Bueno, vamos a empezar ya la última cata de bodegas piqueras. Esta es la última cata que vamos a hacer con el tema del confinamiento y lo que estuvimos comentando la semana pasada. Catamos la primera semana el Gold Label, que lo tenemos aquí. La semana pasada catamos el Los Ares, ¿vale? Y esta semana nos toca el White Fermented. Ahora explicaré un poco también lo del nombre de White Fermented. Y nada, vamos a hacer la cata de blanco y primero vamos a hablar un poquito sobre lo que sería la uva blanca en Almansa, la introducción y un poco el tema de viticultura. Lo primero que vamos a hacer en esta cata, me estáis viendo que tengo dos copas, lo que vamos a hacer en esta cata es servir el vino. ¿Por qué? Porque vamos a catar el vino a dos temperaturas. Entonces podemos ver la diferencia de lo que sería catar un blanco a la temperatura recién sacado del frigorífico, veis que está recién sacado. Y luego, mientras daré la explicación, doy la charla, pasarán unos 15 o 20 minutos y volveremos otra vez a catar el vino recién frío. Entonces compararemos la primera copa, que va a ser la que acabo de servir ahora, con la que bebamos más tarde, justo recién sacado del frigorífico. Entonces veremos un poco la diferencia de matices, lo que sería un vino frío y un vino con un poco más de tiempo al aire, más o menos unos 20 minutos. Entonces acordaos siempre de abrir la botella. Vamos a abrir la botella ya. En este caso no hace falta que respire el vino porque es un blanco. Entonces lo abrimos por aquí, como siempre. Y vale, perfecto. Y lo voy a servir. Vale, estoy abriendo la botella. Luego, ahora os voy a comentar una cosa del corcho, ya que lo tengo aquí. Vale, estoy abriendo la botella. No sé si os fijáis a la diferencia con los vinos de la semana pasada, que este corcho es un corcho diferente. Este se llama un corcho vincrogranulado y es un corcho que funciona súper bien para blancos. ¿Por qué? Porque a diferencia que los otros corchos de la semana pasada, que eran corchos naturales 100% con porosidad, este tipo de corcho, que se llama corcho Dian, mantiene mejor los aromas. Entonces, cuando veis este corcho, no es un corcho malo, es un corcho que para tipos jóvenes o vinos blancos o vinos de gama media funciona muy bien. Entonces, este corcho se llama Dian. Vale. Lo primero que vamos a hacer es servir el vino. Y esta copa aquí. Vale. Y esta copa la voy a dejar por aquí. Vale. Y ahora, por favor, si... al frío con el tapón, con el tapón. Vale. Y voy a empezar un poco a hablar un poco del tema de blanco en Almansa y será una breve introducción lo que sería a los blancos de Almansa. Almansa es una zona que siempre ha sido típica de vinos tintos, o sea, siempre hemos tenido lo que sería la Monastrell con la Ganesa Tintorera. Pero hace 30 años, Juan Pablo Bonete, que tengo que hablar de él en esta cata, fue un pionero porque la finca que tenemos nosotros de finca Los Timonares, él decidió plantar blanco. O sea, el jefe de bodegas piqueras, el dueño, él y Ángel, decidieron plantar blanco la zona de Almansa cuando nadie lo había hecho. Entonces, yo recuerdo que cuando hablo con él me decía, no, es que yo en mi día quise plantar blanco y me decían, es que esto no va a funcionar bien en Almansa, es una zona de tintos, tal. Entonces, hace 30 años, Juan Pablo, en la finca Timonares, decidió, junto a su hermano Ángel, hacer una plantación de blanco. Entonces, se plantó Sauvignon Blanc y Verdejo. Esas dos variedades fueron las primeras que se plantaron en Almansa. Y a raíz de ahí, la primera elaboración, que se hizo hace más o menos unos 28 años, el resultado del vino fue muy bueno, o sea, se consiguió un vino blanco con muchísima calidad, y luego a partir de ahí más viticultores de la zona del lado de Almansa empezaron a plantar blanco. Entonces es como algo pionero en Almansa lo que sería la elaboración de blancos. Entonces no somos como una zona como por ejemplo Rueda, que lleva toda la vida haciendo blancos. Nosotros, a lo mejor la historia que tenemos de blancos es unos 25 a 30 años. Lo que sí que se hizo también es, por ejemplo, en la zona de Almansa, la viticultura en cuanto a blancos es diferente a, por ejemplo, la zona de Rueda. Al ser una zona más seca, no necesitamos echar pesticidas, el abonado no tiene que ser tan intenso, y lo que sí que hacemos en Almansa, a diferencia a lo mejor de, por ejemplo, en Rueda o en Nueva Zelanda, que yo estuve trabajando,
al tener una insolación mayor, lo que dejamos es en lo que serían las viñas, las hojas, en vez de hacer un deshojado, como se llama, dejamos que las hojas cubran lo que serían las uvas, porque durante los meses de verano, aunque por la noche sí que es verdad que a lo mejor baja la temperatura a entre 8 y 10 grados, por el día a lo mejor tenemos en agosto, podemos llegar a los 35. Entonces dejamos las hojas que cubran las uvas. ¿Por qué? Porque la acidez en los blancos es muy importante. O sea, todo el tema de mantener la acidez en los blancos es importante porque la acidez en los blancos es mucho más importante que los tintos. O sea, la frescura en un blanco se basa todo en la acidez. Entonces, la acidez, cuando hace mucho calor, se volatiliza. Y en este caso se han hecho como diferentes tipos de viticultura. Luego también la poda que hacemos en los blancos es diferente a la que hacemos en tintos. Y se hace una poda para que la viña precisamente tenga más hoja. O sea, no hay problema en dejar más hoja porque al ser una zona más seca no hay problemas de hongos como a lo mejor en el norte. Este vino, el Wild Fermented, que vamos a catar esta noche, o sea, esta tarde-noche, es un vino también ecológico, igual que los otros dos que catamos anteriormente. Hacer un blanco ecológico es bastante complicado. Pero en Almansa, ser lo que estoy diciendo, una zona bastante seca, que no suele llover mucho, hacer blancos ecológicos es relativamente fácil. Entonces tenemos la suerte de tener una zona en Almansa muy buena también para la elaboración de blancos. El blanco que vamos a catar esta noche es un blanco 100% verdejo. Voy a hablar un poquito también de la verdejo, porque siempre que cuando vamos a tomar por ahí un vino decimos, bueno, vamos a pedir un blanco, y la gente dice, yo quiero un verdejo, tal. El verdejo, normalmente lo que se asocia a la gente es el verdejo de rueda, pero luego también en la zona de La Mancha hay muchísimas plantaciones de verdejo. Y está súper bien adaptada también en la zona de La Mancha y la zona de Almansa, igual que está más o menos en el norte. La diferencia de lo que estoy diciendo es un poco el tema de la viticultura, que hay que llevar un poco más de cuidado con las hojitas, hay que cubrir un poco más los racimos para que no pierdan la acidez natural. Y luego la diferencia que hay en los vinos de, por ejemplo, la zona de Almansa con lo del norte, son el tema de sabores. Ahora cuando catemos el blanco os voy un poco a decir un poco las diferencias que hay en cuanto a lo mejor un rueda del norte o un blanco a lo mejor de la zona de Galicia. Este Wild Fermented que vamos a catar esta noche es un vino que ha estado 3 meses en madera. Entonces ahora explicaré un poco el proceso y durante la cata también hablaremos un poco de lo que serían los verdejos normales y madera y lo que sería un verdejo con algo de madera. Pero vamos, el tema de la madera simplemente para darle un pelín más de boca o de volumen al blanco. Me están diciendo que salude a la gente conectada. Un saludo a la gente de Madrid, Valencia, Alicante, Elche, Fuentería. Ostras, esta tarde tenemos gente. Me alegro muchísimo que os esté gustando. Y nada, y espero que estemos aprendiendo todos un poco de lo que vamos haciendo cada semana y lo que hemos comentado durante estos días. Nos ayuda un poco a aprender un poco de vinos, a llevar un poco mejor el tema del confinamiento y a lo mejor también a que cuando vayamos al supermercado a comprar algún vino tengamos un poco de nociones más a la hora de saber qué tipo de vino nos puede gustar más. No sé si tenéis alguna pregunta más. Voy a empezar ahora mismo la cata del blanco. Lo primero que vamos a hacer para la fase visual, que es acordaros que siempre hacemos la fase visual, todavía no voy a servir el otro vino, lo voy a dejar aquí porque para el tema del color no es necesario, o sea, no influye absolutamente nada la temperatura. Entonces lo que tenemos que ver en un blanco, igual que hacíamos con el tinto, es un poco fijarnos en el color. En este caso, el color del blanco, el verdejo siempre tiene un poco tonos dorados, o sea, es normal que tenga... Si lo catamos, por ejemplo, con un Sauvignon Blanc, que suele ser un poco más cristalino, en este caso el verdejo siempre es un poco más dorado. Y de hecho el nombre verdejo viene de que cuando, por ejemplo, si comparas una uva de verdejo con una uva Sauvignon Blanc o un Macabeo, la uva siempre tiene colores un poco más verdosos. Entonces el color que siempre suele tener el vino es un poco amarillo verdoso, que es lo que estamos viendo ahora. El tema del color, no hace falta que pongamos los dedos porque evidentemente se ven, entonces no influye nada en el tema de lo que sería comparar con los tintos, la intensidad del color, pero sí que nos tenemos que fijar un poco en que esté limpio, o sea, que esté limpio, brillante. Siempre decimos, no, limpio, brillante, pues que no tenga ningún defecto, no tenga ningún tipo de precipitados, que en este caso sí que el vino lo estabilizamos para que no precipite ningún tipo de sal, ningún tipo de sustancia, y luego también podemos moverlo un poquito. Lo movemos un poquito y vemos el tema de la lágrima. En este caso, al ser un vino con menos volumen que un tinto,
con menos volumen, veis, no, prácticamente no tiene lágrima. O sea, no es como los tintos, que os recordáis cuando hicimos la cata de los Ares, que tenían caído un montón de, por aquí, de lágrimas, y para los vinos blancos no pasa eso. O sea, ¿por qué? Porque no son vinos tan corpulentos. La elaboración de un vino blanco, a diferencia de un tinto, se hace sin las pieles. Entonces lo que hacemos es, viene la uva a la bodega, la prensamos y lo que fermentamos es el mosto. Me están preguntando si recomiendo este vino para tomar sushi. Luego, más adelante, al final, si eso puedo hablar un poco de las recomendaciones, pero si este vino, el Wild Fermenting con el sushi, a mí me chifla. ¿Me traes la otra botella? Vale. Voy a seguir un poco hablando. Vamos a empezar ya, si queréis, la fase olfativa del vino, que en este caso es súper interesante, porque es un vino, es un verdejo, y luego con esos toques de madera. Entonces tenemos que intentar un poco apreciar los toques de madera. Este vino ya lo tenemos sobre unos 10 minutos abierto, y lo que tenemos que ir buscando, igual que hacíamos en los tintos, siempre es los aromas primarios, las frutas, que en este caso, al ser un vino de la zona de Almansa, y a ser un vino que tiene un poco más de insolación que los blancos de la zona del norte, siempre tenemos aromas un poco más tropicales. O sea, el calor influye a la hora de los vinos blancos en que, por ejemplo, si es un clima más frío, son aromas más cítricos, más como a hierba recién cortada, y los climas que son un poco más cálidos, como el nuestro, son aromas más tropicales. Para este vino, yo lo que estoy notando... Vale, muchas gracias. Voy a servir ya ahora mismo el otro. Yo lo que estoy notando en el vino es muchísima fruta tropical, muchísimo pomelo, también algún tono a hinojo, y noto también como un dulzor en nariz. ¿Vale? La verdejo, normalmente los aromas típicos de la verdejo suele ser esto, suele ser los cítricos, que para el vino este nuestro de Wild Fermenting no sobresale mucho, sobresalen más los tropicales, y se nota mucho también lo que sería el maracuyá, el mango. Tenemos como una macedonia de aromas en el blanco. Y luego también tenemos que fijarnos lo que decía en los aromas secundarios, que en este caso son de la fermentación, algunos toques lácticos, algunos toques también un pelín como a queso, pero suavemente, queso muy suave. Y luego los aromas terciarios, que son los de la madera, también aparecen. Yo no sé si lo notáis vosotros, pero yo noto un poco la miel. Noto algo de miel, que eso viene de la madera. En este caso, este vino lo que hacemos es fermentarlo en tanques, y luego una vez que termina la fermentación en tanques, lo que hacemos es hacer un trasiego y dejar el vino en madera usada francesa y americana durante aproximadamente 2 meses y medio a 3, y le damos batonage con las lías. Explicaré un poco lo del batonage. Durante la fermentación las levaduras suelen caer, y imaginar las levaduras como, por ejemplo, como la de la harina, ¿no? O sea, es como algo que es bastante algo untuoso. Entonces, esas lías dan mucho volumen en boca. Entonces, trasegamos el vino después de fermentar, y en la madera lo tenemos con los barriles, y abajo se quedan las lías. Entonces, con un palito le vamos dando, pues una vez a la semana, para que las lías vayan un poco en suspensión en la madera y den un poco más de volumen. Entonces, trabajamos el vino con las lías en la madera. Entonces, cuando os diga, no, es que es un vino trabajado con lías, un blanco, significa que el vino suele tener más volumen en boca y suele ser un vino más complejo. Sí que lleva un trabajo manual más difícil que a lo mejor hacer un blanco normal, pero si queremos un vino blanco con más volumen en boca, hay que trabajar las lías. También nosotros no fermentamos en vino la madera, porque no queremos hacer un vino muy maderizado. O sea, lo que queremos es que se respete primero los aromas de la uva, y luego la madera simplemente acompañe. Voy a servirme ya el otro vino, que está más frío. Yo el vino lo tengo sobre unos 12 grados, este que acaba de sacar a la hora, y este vino, de haberlo tenido aquí, seguramente me haya subido ya entre unos 2 o 3 grados. O sea que a lo mejor aquí tenemos un vino a 12 grados, y aquí ahora mismo tenemos un vino a 15 grados. Entonces vamos a hacer la misma operación que hemos hecho con el otro, y aquí me sale más fruta. Aquí sí, al estar el vino más frío, me aparecen más cítricos, aunque no es muy característico de Wild Fermenting los cítricos, pero sí es característico de la variedad.
y al estar el vino más frío me da como algún toque un poco más atlántico. Y me aparece menos la madera que, por ejemplo, veis que está la copa más fría, que si lo comparo con este. Luego, otra de las cosas que aparecen en el Wild Fermented, igual que los otros vinos que estuvimos catando la semana pasada, es un poco el aroma o los sabores que vienen de la parcela. Para este vino es una parcela que la tenemos a unos 880 metros de altitud, que es bastante altitud para ser la zona media de Almansa, que suele estar entre 750 y 800, y es una parcela única, es una parcela que está en medio de un valle que yo recuerdo la primera vez que fui me perdí 3 veces, o sea, es una parcela que está muy recóndita, está como una especie de valle, y luego hay muchísimas plantas aromáticas también, pero sobre todo hay mucha salinidad. Es un suelo muy salino, es un suelo que en el pasado seguramente estuvo recubierto por el mar, porque puedes encontrar hasta fósiles. Entonces este vino tiene, una de las peculiaridades que tiene, que lo hacen también diferente, es ese aroma salino o ese aroma a mar que puedes encontrar en el verdejo. O sea, esto tiene sus fundamentos, porque en el mar hay determinadas zonas donde el mar estuvo presente en el pasado. Y si ha habido algo de erosión, ese horizonte de suelo en el cual están ahora las viñas plantadas tiene algo de salinidad todavía. Vale, ¿cómo se consigue tanto aroma? Vale, me están preguntando, voy a responder a una pregunta. Vale, me preguntan cómo se consigue tanto aroma en los blancos. Los blancos, a diferencia de los tintos, los fermentamos a temperatura más baja, entre 12 y 14. Por ejemplo, este vino lo fermentamos a 27 grados y este vino lo fermentamos a unos 14 grados. Entonces, al fermentar a temperaturas más bajas es como cuando cocinamos algo. Lo hacemos mucho más despacito, la fermentación es más larga, entonces salen mucho más aromas. Salen unos aromas que se llaman tioles, que son como los compuestos aromáticos, y son un poco lo que nos da este olor cuando tomamos un blanco tan potente que a veces incluso hay algunos blancos que parecen una colonia. O sea, eso es todo por la fermentación, porque durante la fermentación las levaduras fermentan a una temperatura muy bajita y es como cuando cocinamos algo muy despacio. Entonces los aromas son mucho más potentes que cuando hacemos algo a más temperatura y con más concentración. Luego el nombre de Wild Fermented, esto está muy en anglosajón, ¿vale? El tema, pero Wild Fermented significa fermentación salvaje. ¿Por qué se llama salvaje? Porque para este vino, queriendo respetar un poco la tipicidad de la parcela, lo que hemos hecho ha sido fermentarlo con las levaduras autóctonas. O sea, normalmente los enólogos podemos comprar levaduras comerciales que están en el mercado, entonces si quieres comprar la levadura se suelen añadir, pero para otros vinos podemos usar las levaduras de la uva. Hay veces que no hacemos esto, porque si a lo mejor viene la uva de una parcela que ha sido tratada con pesticidas y algún tipo de tratamiento químico, esas levaduras a lo mejor no son lo suficientemente potentes, pero para este vino, que es un vino ecológico, en el cual no ha habido ningún tipo de adición en el cultivo de la uva, las levaduras que tiene, lo que sería un poco la piel de la uva, son unas levaduras muy buenas y también nos dan esos aromas característicos. Entonces, el nombre Wild Fermented viene de eso, de levaduras salvajes, que son las levaduras autóctonas de la parcela. O sea que todo en este vino es parcela, salinidad, levaduras autóctonas, fermentación en barrica. Entonces es un vino blanco, pero bastante complejo. Voy a seguir con la cata olfativa. A ver este vino cómo va. Ahí me dan aquí ya más aromas a miel, me aparece mucho más la madera, pero siempre la fruta primero. Huele muy agradable, es que te invita a beber el vino. Y aquí, que está más frío, más fruta, más pomelo. O sea, digamos que con el frío mantenemos mejor los aromas frutales, los aromas primarios, y con el calor van apareciendo esos aromas terciarios que tienen que ver con la madera. Entonces, recomendaciones: servir el vino lo más frío posible. Por ejemplo, el blanco, sobre todo en lo que sería en verano, fijaos la copa, y lo he tenido 15 minutos más. O sea, esta todavía tiene un pelín como de escarchilla en la copa, y en esta se ha calentado súper rápido, o sea, en 15 minutos. Entonces, el vino, por favor, el vino blanco, meterlo a la nevera en verano y sacarlo, y si podéis meterlo a la nevera otra vez, también. Este tipo de vinos con algo de madera sí que podemos tenerlos con algo más de temperatura, porque se van abriendo los aromas, entonces podemos ir deleitándonos durante la comida con el vino, porque van a aparecer aromas
terciarios. Pero un vino blanco que se ha fermentado sin madera, todos esos aromas que estamos oliendo en esta copa se nos van a disipar. Se nos van a disipar enseguida. Entonces, lo que estábamos hablando de la temperatura. Si es posible tener el vino 11-12 grados, perfecto. Frío, mejor. Luego, si vamos al restaurante y nos ponen algo para que el vino esté frío, muchísimo mejor que si lo tenemos caliente. Entonces, eso ya es lo que estoy comentando. El vino blanco, más bien frío. Luego, el tema de la lágrima, como veis, el color, la temperatura, lo que he dicho antes, no influye absolutamente en nada, el color es exactamente igual. Y lo único que cambia serían los aromas. Luego, para el final de la cata, que vamos a hacer lo que sería la fase gustativa, para la fase gustativa también influye mucho la temperatura. Luego, otra cosa que os quería comentar de este Wild Fermented, que lo tengo que decir yo, no soy mucho de hablar del tema de los premios, pero estamos bastante orgullosos en Bodegas Piqueras este año de que nos hayan dado un oro en la competición Milésime Bio. ¿Veis el olor que lleva el vino? Entonces, esto es una pasada porque este año que fui yo a la feria, solamente había 12 vinos españoles con oro. O sea, imaginaos, de todos los vinos de Francia, de todos los vinos del mundo, de todo el mundo, de los españoles solamente había 12. Y de esos 12 solamente había 2 blancos. Los otros 10 eran tintos. Que un vino de Almansa, el Wild Fermented, recuerdo que el otro era un rueda de bastante alta gama. Un vino a un precio que me parece que está por debajo de 10 euros, haya conseguido un oro en un certamen, en el certamen de la feria ecológica más importante del mundo, yo creo que es para nombrar. Entonces, estamos bebiendo, lo bueno que decían en Piqueras, vinos de gama media, media alta, a precios súper buenos. Entonces, Almansa, lo que me reafirmo, es una zona súper buena. Y como bien supo Juan Pablo Bonete verlo hace 30 años, es una zona para blancos bestial. Entonces os recomiendo encarecidamente que probéis este vino. Voy ya un poco a la fase gustativa. Acordaos también de mover la copa. Podéis hacer así, como hemos dicho en otras catas. Aquí, ¿vale? Aquí. Y vamos ya a probar el vino que está un poquito más caliente. Acordaos un poco lo que decía de la boca. El dulce, tenemos detrás lo que sería la acidez, justo por aquí, y detrás del todo tenemos el amargor. Y luego en este vino vamos a hablar un poco de la salinidad. El vino, cuando lo pruebo, lo primero que me da es dulzor en boca, lo que sería la punta de la lengua, y luego si notáis justo detrás del dulzor, notáis también notáis también sabores bastante intensos, a diferencia de los 2 tintos que probamos en la otra cata, que no teníamos esa sensación de salinidad. Yo el vino noto enseguida dulzor, y luego enseguida el tema de la salinidad, o el tema de la sal del vino, de la parcela, detrás. Entonces, toda la parte de la entrada de la boca se me llena y me incita a beber mucho más vino. Luego la acidez la noto un poco detrás, y luego amargor, para ser un verdejo que normalmente suele tener amargor, porque la variedad de verdejo suele ser amarga, este vino, al tener la madera, lo está cubriendo. Entonces es un vino que a mí me suele pasar cuando lo bebo, no te das cuenta y empiezas a bebértelo y a lo mejor en una cena te bebes prácticamente tú solo media botella. Entonces es un vino, aunque tiene estructura, aunque está hecho con madera y tiene un grado alcohólico medio para ser un vino blanco, es un vino que incita a que te lo bebes muy fácilmente. Primero que noto también mucho maracuyá, el toque dulzor de la entrada, y luego esos aromas también que estábamos viendo en la copa al principio de fruta, los voy notando también un poco en la boca. Y la madera la notamos un poco entre medias de la lengua. Se nota esos sabores a miel, esos sabores un poco a hinojo que vienen de la madera, y ese toque dulzón que os acordáis que estuvimos hablando de los otros vinos, sobre todo en este que sí que lleva barrica americana, que para este caso también gastamos barrica americana. Ese dulzón que notáis del vino no es que lleve azúcar, es la madera que da ese dulzón a la uva. Voy a catar el que está un poco más frío.
Y este tiene más aromas, le noto un pelín más de amargor, o sea, el frío, digamos que hace que el vino tenga algo más de amargor. Noto aquí algo más de acidez en este vino frío, lo noto más vivo que si lo comparo con este que está más caliente. Y noto más la fruta en este, noto también algo de lima limón, algo de pomelo y también lo que sería aromas a Macedonia. Y para este vino sí que es verdad que noto algo menos la madera que en este. Entonces, aquí podéis ver la evolución del vino, lo que sería en boca. Cuando el vino está más frío, o sea, cuando el vino está más caliente, notamos un poco más la madera, que nos pasaba también con este vino, que al principio de la cata el vino era más fruta y luego conforme se nos iba abriendo, si os recordáis, en la copa más grande salían mucho más aromas a madera. Y para esto nos pasa igual. Pero de todas maneras yo recomiendo lo que he dicho antes, el vino más frío. Me está preguntando que si la uva es de secano o de regadío. El verdejo este el verdejo es de secano. El verdejo de secano. Está a bastante altitud, no se riega, está en una zona que está yendo hacia Montalegre, que son los pueblos colindantes de la de Almansa, y es una zona más fresca aún lo que sería la población de Almansa. Entonces es una parcela de secano, es una parcela ecológico de secano, con bajas producciones, la verdad es que es una joya, y el único problema que veo yo en esta parcela es que tenemos una producción limitada, o sea, no podemos producir white fermented todo el que a lo mejor se nos demanda nos demandan los clientes. ¿Por qué? Porque la parcela, para mantener la autenticidad de la parcela, lo que hacemos es hacer la producción exacta de la uva que hay. Entonces también una de las cosas malas que tiene es que es de secano, entonces produce muy poquito. Me preguntan cuánto tiempo está en barrica. Lo he dicho al principio, en torno a unos 3 meses, pero no es que el vino haya estado en barrica, el vino está en barrica, pero no es un envejecimiento en barrica, es simplemente, son barricas, no son nuevas, son barricas de unos 4 o 5 años, ya digamos que están al final de su vida, y la barrica prácticamente no aporta la madera, o sea, es simplemente un toque o un paso por barrica, 2 meses y medio a 3. Y lo que se hace ese toque por barrica, lo que estáis viendo en este vino, que lima un poco lo que sería el amargor o la aspereza de lo que suele ser la uva verdejo. Lo que estaba diciendo antes, si comparáis este verdejo, podéis hacer la prueba de ahora que estamos haciendo las catas, os animo a que vayáis al supermercado y compréis algún vino de verdejo de otra zona, o sea, y así podéis comparar, porque todo lo que estamos haciendo esto es un poco para aprender entre todos, y así veis la diferencia entre un vino de una zona y de otra. Lo que estaba hablando de la barrica, si probáis un vino con madera también, a lo mejor de otra zona de España, con este notaréis la diferencia. Yo sobre todo en una de las cosas que sería clave del éxito de este vino es que es un vino con buena acidez, es un vino con una nariz maravillosa, porque aparecen aromas muy complejos, aparecen aromas lo que serían muy frutales, muy tropicales, junto con esa salinidad y junto con esos toques un poco a lo que recubre la madera. Entonces la madera no se hace pesada en este vino. Entonces una de las claves del éxito de este vino sería que es muy fácil de beber. O sea, empiezas y sí que es verdad que te va haciendo salivar, te va haciendo que tengas más ganas de beber. Y luego es un vino que marida perfectamente con muchísimos tipos de comida. Vale, ¿cuánto tiempo lo puedes tener en casa hasta que lo abras? A ver, los blancos, a diferencia de los tintos, sí que es verdad que aguantan menos tiempo. En la evolución de la botella suele ser más negativa que a lo mejor lo que sería un vino tinto. ¿Por qué? Porque el blanco, a diferencia a lo mejor del tinto, al tener menos taninos y menos estructura y no ser un vino que fermenta con las pieles, digamos que lo que sería el volumen del vino es menos complejo. Entonces es más susceptible a la oxidación. O sea, imaginaos a lo mejor una manzana, que yo siempre pongo este ejemplo, yo cojo una manzana, la corto y cuando pasan 10 minutos está la manzana ya, pues, se empieza a pardear. Pues con el blanco pasa igual. Entonces lo que hacemos, por eso he dicho lo del corcho Dian. O sea, este corcho que en España muchas veces, no, es que el corcho no, este corcho para blancos es lo mejor que hay. Entonces este corcho preserva muy bien, digamos que pones el vino, lo metes y se queda el vino sin oxígeno y se mantiene muy bien porque no transpira. Entonces los blancos yo más de un año y medio no los tendría. Por ejemplo, este vino es un 2019, entonces yo creo que hay que consumirlo máximo en un año y medio o 2. Este blanco sí aguanta un poco más porque tiene madera. Al tener madera, igual que pasaba
con estos vinos que hemos probado la semana pasada, lo que decía, la madera tiene un tanino también, que el tanino lo que hace es que aguante, lo protege un poco la oxidación. Este vino lo probamos de aquí 2 años y puede ser que esté incluso mejor. Pero sí que es verdad que a partir del segundo año vaya para abajo. Entonces, para los jóvenes, yo no compréis vinos que sean más antiguos de la vendimia. Porque hay muchos sitios que vais a comprar el vino y a lo mejor quieren sacar el vino, ostras, que lo hacen mucho los restaurantes a veces. Quieren sacar el vino, mira este vino qué bueno, tal, fijaos en la añada y preguntad si es un vino con madera o sin madera blanco, porque a lo mejor si el vino es muy antiguo, podéis notar que el vino tiene como aromas más evolucionados. Cuando un vino blanco huele como si fuera un cava o un champán, eso es que el vino está ya para abajo. ¿Qué alimento bebida es aconsejable desde Elche? Me hace una pregunta desde Elche. Entre la cata de 2 vinos distintos, ¿con qué alimento bebida es aconsejable limpiar la boca? Con agua. Con agua. Con queso no, por favor. Alcachofas nunca. Jamás. Entonces hay enemigos del vino que sería un poco... a lo mejor un vino tinto aguanta bien un queso, un vino blanco no aguantaría a lo mejor un queso bien, alcachofa no la recomiendo, lo mejor es beber agua. O comer algo, pero que no sea a lo mejor pues una ensalada, beber un poquito de agua, si queréis degustar lo que sería un vino. Durante la comida, si no son comidas excesivamente fuertes, para blancos, con lo que sería la entrada estaría bien, pero a lo mejor ya si nos vamos a una carne y queremos intercalar entre 2 blancos, quizás lo que sería la carne se va a comer al blanco. Luego también, para este vino voy a hablar un poco de lo que serían los posibles maridajes. Este vino, lo que es la verdejo, combina muy bien con comidas picantes. Entonces, todo el tema oriental, yo que he viajado alguna vez a China, porque tenemos la suerte de vender también algo de producción en China, este vino para todo el tema de comida que tienen ellos, picantes, como a lo mejor puede ser el pollo al curry, o este tipo de comidas que tienen ellos muy picantes, funciona muy bien. Y luego este vino, a mí, que soy fan del sushi, me apasiona. Porque con un salmón y un arroz, lo que sería el sushi con el salmón y con el aguacate, combina perfectamente. Y luego, si tuviera que darle lo que sería la comida para mí perfecta, para este white fermented, al tener esa madera y tener esa estructura que es un poco superior a lo que sería un vino blanco sin madera, sí que a lo mejor lo recomiendo, puede ir con algún tipo de carne, puede ir a lo mejor con algún ave, con algo de pollo, lo que está comentando, pollo al curry, pero para mí el plato estrella con este vino sería un arroz a banda. Yo en Almansa hay varios sitios que también hacen tema de arroces muy buenos, porque al ser Almansa una población que está a medio camino, lo que sería entre Levante y La Mancha, tenemos una cultura gastronómica bestial, que ya lo comenté en la primera cata, y con las paellas o el tipo de arroz que por ejemplo se hace en Almansa en algunos restaurantes, este vino va perfecto. Entonces, un arroz a banda con este vino perfecto, todo el tema de mariscos también, y alguna carne, incluso un cerdo lo que sería confitado o así, le puede funcionar muy, muy bien. Entonces es un vino que yo recomiendo, se puede tomar también sin nada, a diferencia de los otros que quizás son un vino, es un poco con más estructura que los primeros, con un poco más de estructura. Este vino se puede tomar perfectamente de aperitivo. Vino de aperitivo, de tertulia, con los amigos. Es un vino que va a ir, que al no ser un blanco verdejo sin madera, es un vino que se nos va a hacer más largo en boca, lo vamos a disfrutar más, pero no es necesario acompañarlo con comidas. Pero vamos, si yo tuviera que hacerlo con algo, yo una paella de arroz a banda buena, esto yo creo que es lo que mejor le puede ir al vino. Me están diciendo en qué tipo de suelo está el vino. Este verdejo, el suelo es muy arenoso. Entonces, si os acordáis, para este vino decíamos que teníamos un suelo más calizo, arenoso, y con algo de arcilla, un poco más arcilloso. Y luego, sobre todo, rodeado de plantas aromáticas. Entonces, digamos que todo el entorno de esto hacía que esta monastrell nos diera aromas muy especiados, mucho clavo, muchas especias. Para este vino, que de ahí el nombre que venía de los Ares, teníamos un suelo súper calizo, con losas de caliza muy grandes, stony, que sería en inglés con muchísimas piedras, un suelo muy pobre, muchos toques minerales y también fruta negra. Y en este caso, y para este vino el suelo es casi todo arenoso. Arenoso
y muy salino. Entonces, todo lo que estéis notando en el vino, esa salinidad, esa mineralidad, que también tiene mucha mineralidad este vino, vendría un poco del suelo. Entonces, al ser una parcela sin riego, al ser una parcela que no se le adiciona ningún tipo de sustancia o ningún tratamiento, y se fermenta con la levadura autóctona, de ahí el nombre de Wild Fermented, todos los aromas que estamos probando serían lo que viene directamente del campo. Acordaos siempre que los 3 vinos, siempre hablo un poco de las parcelas, de la autenticidad, y toda la gama que sería, toda la gama de bodegas piqueras, que viene con el nombre de piqueras, son todos vinos de parcela o de autor. Y este era un vino, pues, también de parcela, pero como algo aparte para probar una tintorera pues muy diferente. Así que nada, voy a seguir un poquito ahora con la cata. Voy a dar un repaso a ver cómo va en el tema de aromas. Ahora me sale muchísima miel. Almendras también, almendra tostada. ¿Veis? Ahora ya se ha equilibrado más o menos lo que sería la copa una con otra. Y aquí me huele un poco también ahora. Me sigue apareciendo la fruta, pero me aparece más la madera. Entonces, ahora ya más o menos están a la misma temperatura, a lo mejor hay 2 grados de diferencia, pero lo que estaba diciendo al principio, es siempre vino más frío, mejor para los blancos. ¿Por qué? Porque si queremos que se mantengan esos aromas a fruta que tienen los blancos, digamos que es mejor tenerlos fríos. Vale, la diferencia entre verdejo y Sauvignon Blanc. El Sauvignon Blanc es una variedad súper conocida mundialmente. De hecho, yo estuve en Nueva Zelanda trabajando y el 80% de lo que tenía era Sauvignon Blanc. Es una variedad que es francesa, está extendida por todo el mundo, a diferencia del verdejo, que el verdejo se me olvidó comentarlo. El verdejo es una variedad en principio que viene del norte de África y que la metieron, digamos que después de la Reconquista, a través de Toledo, empezaron a plantarla todo en esa zona. Entonces es una variedad del norte de África y es una variedad que más o menos los españoles la tenemos como si fuera autóctona de España. En cambio, Sauvignon Blanc es una variedad francesa y está muy plantada alrededor del mundo. El Sauvignon Blanc da vinos muy aromáticos. O sea, el Sauvignon Blanc tiene una cosa que a lo mejor no está bien decirlo, es el aromatiol, y la gente a veces lo identifica como pipí de gato. Entonces, cuando ya suena muy muy fuerte, pero cuando habláis un vino muy intenso, con muchísimos aromas, con tiol, el tiol se identifica por ese aroma muy intenso, incluso a veces como colonia. Entonces el Sauvignon Blanc es muy intenso, pero luego en boca es más suave y es mucho más ácido. De hecho, nosotros tenemos tenemos 2 vinos blancos también, que sería el Piqueras. Aparte de este Piqueras, tenemos un Piqueras sin madera, que es el White Label. Ese lleva Sauvignon en verdejo. Y luego tenemos el Castilla Mansa Blanco, que también lleva Sauvignon en verdejo, para darle un poco más de frescura. Entonces, el Sauvignon Blanc da muchísima frescura y el verdejo, digamos, que da más boca y más complejidad. Vale, el blanco abierto en la nevera. El blanco, a lo mejor, yo es que al día siguiente lo tiraría ya. O sea, como mucho, aguantar un día en la nevera con una bomba de vacío, llevando muchísimo cuidado de que el tapón se mantenga. Luego también el vino sigue teniendo algo de carbónico, que el carbónico hace que se mantenga la frescura, pero el vino, conforme lo vamos abriendo, va perdiendo un poco el CO2 natural, que comentaba un poco que venía la fermentación igual que la cerveza, que eso protege de la oxidación. Máximo un día abierto. Para un vino con madera como este, 2 días. Máximo 3. Al tercer día vais a notar ya que el vino sabe un poco como si fuera un cava y eso ya malo. Sí, por lo que decía, más o menos eso, pues entre un día, 24 horas, entonces yo el blanco sí recomiendo consumo rápido para los blancos. O sea, no a diferencia a lo mejor los tintos, que sí que los podemos dejar en la nevera entre 4 o 5 días para un vino con mucha madera, o para un joven 2 esto. ¿Cómo clarifico los vinos? Vale, este blanco también, igual que hacíamos con el tinto, este tinto lo clarifiqué con proteína de guisante, y ahora pues de unos años para acá, con todo el tema de veganos, intentamos hacer los vinos lo más natural posible, con menos proteína animal. Entonces este con proteína de patata. Voy un poco jugando según qué cosas le puede ir mejor, y yo he probado que para los tintos le va mejor la proteína de guisante y para este caso proteína de patata. Entonces sí que antiguamente se clarificaban los vinos con clara de huevo,
que de ahí se llama del nombre de la albúmina, clara de huevo, y luego me acuerdo en el pasado que hacían postres y todo con las yemas, y también se clarificaban los vinos con gelatina. Pero todo eso es de origen animal. Desde hace unos años para acá nosotros apostamos por ser vinos ecológicos, ser vinos aptos para veganos, entonces lo hacemos todo con proteínas vegetales. O sea, proteína de patata y proteína de guisante. Vale, me preguntan, es que tenemos 4 vinos en la bodega, aparte, o sea, vinos blancos contando tenemos este y luego 3 más. O sea, el White Label, que sería la gama Piqueras, también tenemos el Castillo Almansa Blanco, que esos dos, he dicho, son un cupás de Sauvignon Blanc y Verdejo, y luego también tenemos un blanco que se llama el Picoteo, que es para todo el mundo, que es súper funny, para gente más joven. Ese vino lo hacemos con macabeo. La diferencia con este es que el otro no lleva madera, es una fermentación incluso a más baja temperatura, es mucho más aromático, se hace, no con macabeo, no, perdón, se hace con verdejo también, pero a una temperatura mucho más baja, y los aromas son más potentes que en este vino, pero tiene una acidez mayor comparado con el White Fermented, y tiene un poquito de azúcar. Entonces es un vino como para la gente a lo mejor que os queréis iniciar en el tema de blancos, sí que os podría recomendar también el Picoteo Blanco, porque es un vino para gente joven, está pensado un poco para la gente que empieza a beber vinos, también sería muy recomendable. Pero vamos, de los 4 vinos blancos que tenemos, el más gastronómico sería este. Me están preguntando, como he dicho, lo de Nueva Zelanda. Vale, en Nueva Zelanda hace más frío que aquí. O sea, que sería la zona nuestra de Almansa. Entonces, la diferencia de los blancos con los blancos de Almansa, los de Nueva Zelanda eran como se llama más crispy, son vinos más aromáticos, con mucha más nariz, con mucho más tiol, que lo que estaba diciendo un poco de Sauvignon Blanc, mucho más aromas a colonia, pero luego sí que verá que luego en boca son más suaves, o sea, más suaves y más cortos. Los vinos en Almansa, los blancos tienen una boca bestial, tienen mucha glicerina, tienen mucho volumen, son vinos más largos, son vinos más complejos, y luego una de las cosas buenas que tiene Almansa, como siempre he comentado, es la altitud y la acidez. No llegan a ser pesados comparados a lo mejor con otras zonas del Levante. Entonces, tenemos vinos con mucho volumen, mucha intensidad también aromática, no tanto como en Nueva Zelanda, evidentemente, pero luego vinos con una boca muy amable. O sea, este vino, si lo volvemos a probar, parece que sea un vino hasta que tenga algo de azúcar cuando no tiene absolutamente nada. Es tan agradable en boca y tan fácil de beber y tiene tanto volumen que es un poco lo que caracteriza la zona de Almansa. Entonces, si queréis probar vinos blancos un poco más complejos, os recomiendo la zona de Almansa. También os diría que ya que estamos haciendo estas catas, como estoy viendo, el mundo del vino no es tan complicado, simplemente es probar, ir aprendiendo entre todos, ir viendo qué tipo de vinos puede gustar. Os animo a que ahora que estamos con todo el tema del confinamiento, quizás algo que puede ser interesante y os puede ayudar a que vuestro día sea algo más interesante, es quizás ir probando vinos diferentes. Entonces os animo a los supermercados mismos, no hace falta que sean vinos de alta gama, a decir, bueno, voy a probar un verdejo. Como ya habéis probado el White Fermented, podéis compararlo con un verdejo del norte. O podéis probarlo con un verdejo de la zona más de Levante. Entonces es algo interesante decir, oye, pues este vino, según hemos estado haciendo la cata con Juan, pues este me sabe más cítrico, como decía, que son vinos del norte. O más un poco, más aromas a césped, o lo noto más ácido. O este de la zona del sureste de España lo noto más pesado en boca. Entonces así podéis un poco diferenciar, que no cuando vayáis no vayáis a un restaurante, no veáis que no pidáis, no, un verdejo. O sea, el verdejo depende de qué zona, es diferente. Entonces podéis ir aprendiendo, podéis hacer lo mismo también con este vino, con el Monastrell, podéis aficionaros también a probar vinos de Monastrell y así vais viendo un poco la diferencia de vinos de otras zonas. Entonces es interesante, el mundo del vino, por favor, no le tengáis miedo, pensad que simplemente es como cuando vais a comer algo, os gusta o no os gusta, no hace falta saber más del vino. ¿Está bueno o no está bueno? Este me gusta, este no me gusta. Luego ya si queréis investigar, pues podéis investigar. Pero pensar que las variedades sí que tienen un perfil aromático más o menos característico, pero depende de dónde la plantemos, es de una manera o de otra.
Vale, es que no me quiero extender más, que siempre me solapo con los informativos, entonces no, no lo veo. Vale, es que me están comentando, mira, me está comentando el departamento de marketing que, es que esto yo no lo sabía, se ve que se ha habilitado en nuestra web una partida limitada de VS. Yo pensaba que estaba acabado, pero se ve que nos queda muy poquito. Entonces la gente que quiera probar el VS, que la verdad es que ha sido un éxito, porque en 4 meses se nos agotó, se ve que hay alguna partida, no sé cuántas botellas son, pero hay una cantidad muy poquita, que en la página web lo podéis comprar. Y creo que también con un poco con el éxito de los packs, del pack este que hicimos para las catas, que ha sido un éxito muy bueno, entonces, cosa que os agradezco un montón, porque estoy muy contento con el resultado, hemos sacado algún pack para que os vayáis un poco introduciendo al tema de los vinos. Entonces, creo que hay un pack de piqueras, en el cual podéis probar el Gold Label, y luego un vino que tenemos de tintorera también, diferente a este tiene 14 meses de madera, el otro tiene 6, el otro un vino mucho más frutal, más fresco, digamos más fácil de beber para todo el mundo, que sería el Old Vine, pero también con su estructura y su potencia como es tintorera. Y luego hemos sacado otro pack que creo que es un pack premium, que llevaría lo que sería los Losares, el Castilla Mansa Selección, que es el que le dio la gran medalla de oro el año pasado, y luego me parece que alguna botella, o sea, y con VS. Entonces, tenéis diferentes packs, creo que hay otro pack también de tintorera, como es la uva fuerte de Almansa, hay un pack, también tenemos otro vino que se llama Valcanto, que es de tintorera, que es más frutal que este que hemos probado. Entonces, podéis entrar a la web y ver si hay algo que os puede interesar para esto. Vale, luego me comenta también de marketing, que es que funciona muy bien el tema de la tablet, me comenta que podéis ver el enlace a través del vídeo. Si le pincháis, creo que se puede entrar y ver los packs. Entonces, es una manera, pues también chula de decir, bueno, pues voy a probar las tintoreras de Almansa. Esta tintorera, lo que dijimos, muy elegante, tal, pero también hay más tipos de tintoreras. Depende de la elaboración o el tiempo de madera, podéis encontrar diferentes tintoreras. Entonces, podéis investigar un poco el tema de packs. Es una cosa que hemos hecho entre todos, los packs, para ver qué tipo de vino os puede interesar. Y me dicen también, y hay un pack también de Castilla Almansa. Bueno, esto yo creo que se ha cortado el vídeo, ¿no? Vale, bueno, todos estos packs los podéis encontrar. Vale, me estaban diciendo que se había cortado el vídeo. Bueno, todo esto lo podéis encontrar en la web, podéis un poco investigar y entonces, si os está gustando todas las catas, espero que miréis los vinos de Piqueras. Lo que está diciendo son vinos que están muy bien, no son excesivamente caros. Y nada, aficionados, aprovechar ahora para aprender un poco del tema del mundo del vino, que es muy interesante. Acordaos que hay infinidad de vinos. Siempre que cada vino, como digo, cada vino es una sorpresa. Oye, pues vamos a hacer una cena, vamos a probar este de tal, vamos a probar este del otro. Y beber algo de vino cuando podáis o cuando con una cena buena, digamos que enriquece tu cena. Entonces os animo a que bebáis vino, os animo a que, si es posible, que sea vino de Piqueras, pero bueno, también hay más vinos. Todo lo que sea que la gente conozca el mundo del vino me llena. Y luego daros muchísimas gracias por la acogida que han tenido las catas. Yo lo hice de manera completamente desinteresada, en decir, yo solo pensé que si podía hacer algo para animaros a todos, para que estuviéramos mejor. Creo que es una cosa chula, creo que es una cosa que y esto lo voy a comentar, yo hace 15 años yo no venía del sector del vino, yo estudié biología y digamos que el tema del vino lo tenía como algo, me interesaba mucho, pero no vengo de familia de bodegueros y con el tiempo he ido aprendiendo, bueno, evidentemente he estudiado algo también, pero es una cosa que si tienes curiosidad puedes ir aprendiendo. Entonces yo, que hace años no entendía, os animo a que probéis vinos, a que investiguéis, a que os animéis y a que a lo mejor aprovechéis este tiempo que tenemos de estar un poco más en casa para que aprendáis sobre el tema del mundo de vino. Y nada, muchísimas gracias a todos por las catas, por asistir, por verlas, espero que os hayan gustado. Y luego en futuro, esto lo quiero hablar con el departamento de marketing, si tenéis alguna consulta podéis hacerlo también a través de la web o del Facebook, si queréis aprender, si queréis algún consejo,
todo lo que sea para echaros una mano, aquí me tenéis y nada, os espero en Almansa. Acordaos de esto, lo que estuve comentando. En Almansa podéis probar estos vinos, este vino con un arroz bueno de Almansa, un arroz a banda bueno de Almansa. Este os comenté un poco con un lechazo y este vino con un gazpacho manchego. Entonces, poneros un poco la agenda, que tenéis que venir a Almansa todos, a venir a Bodegas Piqueras y a consumir en Almansa, en restauración, y todos estos platos que maridan al 100% perfectamente con estos vinos los podéis encontrar en Almansa. Así que gracias, un saludo a todo el mundo, un apoyo como siempre a toda esta gente que está dejando la piel por nosotros, mucho ánimo a los hosteleros, que yo les tengo mucho aprecio, que conozco unos cuantos, y luego nada, se termina esto aquí ya, más adelante a lo mejor haremos una cosa, creo que para el 15 de mayo voy a hacer algo con un restaurante de Almansa, yo os informaré, una especie de cata online o entrevista, y espero que hayáis aprendido, y nada, mucha fuerza, ánimo, y a ver si llega el verano y si nos soluciona esto un poquito más, y pronto os tengo en Almansa bebiendo nuestros vinos. Así que un saludo muy grande, un abrazo desde Bodegas Piqueras, y muchas gracias, y nos vemos pronto.